Ay, qué cosa eso de comer, ¿verdad? Y te da el mal del puerco. Ay, ¿qué haces, Isra, tú para despertar de letargo después de la comida? Pues trato de echarme agua en la cara, pero a veces no funciona esa táctica. De hecho, desde chico una vez me dijeron, a ver, en lugar de estar dormido ahí, vete al baño, ponte agua en la cara, refrescate la cara y regresa. Pero no, lo único que haces es refrescarte la cara y volverte a dormir. En el baño. Exactamente. Ya hasta que vayan y te saquen Te de ahí. Oye, dice saquen de la ahí. maestra que si tardas, ¿no? Sí. Pero sí, eso llega a suceder. Bueno, este 2021 que está por terminar, nos invita siempre a hacer recuentos, ¿no? De cosas. A veces tienen que ver con, bueno, ya platicamos aquí en algún momento, ¿no? Lo más buscado, pues todas estas cosas que son habituales del año. Hoy queremos recordar también pues a mucha gente, ¿no? Que se nos ha adelantado a lo largo de este 2021 que está por terminar y fíjate, de los primeros a inicio de año, en enero, se fue Tom La Sorda, Isra. El que fue manager de los Dodgers de Los Ángeles en los 80, toda una institución, y el que hizo posible la fernomanía por el hecho de llevar al toro de Chihuahua a las grandes ligas. Así es. Él fue el manager cuando Fernando Valenzuela fue el gran éxito, ¿no? En los 80, finales de los 70, principios de los 80, allá Los en Los Ángeles. Ángeles. En Los Ángeles. ¿Se acuerdan del dueto Las Jilgueras, Las Jilguerillas? Amparo Higuera también falleció este 2021. Ella fue el 14 de enero. El Halcón Peña, el 19 de enero. Sí. Aquel que fue también jugador de selección mexicana. Y que muchos recuerdan cobrando una pena máxima en el Mundial del 70, ¿no? Uh-huh. Después, el 20 de enero, falleció Mario Gutiérrez. A lo mejor muchos no les suena, pero fue el fundador del grupo Los Ángeles Negros, que también hicieron una época entre los 70s y los 80s. Y bueno, él fallece víctima de COVID en esa ocasión. Así es. Larry King, este presentador de televisión, que también falleció. Él fue el 23 de enero. Y Hank Aaron, una de las leyendas del béisbol, bueno, se indicó en su momento que Hank Aaron había fallecido mientras dormía. Y Hank Aaron, que fue una de las grandes figuras del béisbol, anotando más jonrones consecutivos. Por eso la trascendencia de su fallecimiento. Sí, sí, de estos personajes, ¿no? que durante mucho tiempo pues se siguieron en el deporte internacional. ¿Se acuerdan de Screech, de Salvados por la Campana? Claro. Sí. Pues él murió el 1 de febrero. Qué personaje ese de Screech, ¿no? Y Sí. al final era de estas cosas que todos tenemos un Screech cerca o somos un Screech, en cualquier caso. Sí, sí, sí. ¿No? Son de estos personajes que son, pues de alguna forma rápidamente ubicables y que bueno, pues él fue también todo un personaje. ¿Qué es Salvado de la Campana por los 90, Armando? Sí, sí, de la época de los 90, este personaje de Screech, que en algún momento comentó que pues como que le dijeron en el casting, ese personaje te va a tocar, y como que no le latía mucho porque pues era así como medio despistado y ¿no? Pero a final de cuentas fue uno de los personajes que pues más auge tuvo, ¿no? En esa serie de los 90. Sí, sí, sí. Sí, sí. Uno de los personajes sin duda más recordados. Bueno, él murió el 1 de febrero. Ricardo Silva también, que era voz del tema principal de Dragon Ball Z. ¿Se acuerdan? Él también dio voz a varios éxitos infantiles, destacando por supuesto el intro de Dragon Ball. Él murió a los 67 años de edad y él fue el 8 de febrero. Dentro de ese mes también Carlos Menem, que fue presidente de Argentina, el expresidente argentino, tenía 90 años y fue presidente de Argentina entre el 89
y el 99. Para los futboleros, pues recordarán cuando el Menem también tuvo ahí a la selección argentina que participa en el Mundial de Italia 90, entre otras cosas, ¿no? Evidentemente, pero pues es un poco el referente. Lucía Guilmain también, el hermana de Juan febrero. Ferrara, hermana de Juan Ferrara, y que pues, se caracterizaba por su gesto adusto, pero todos decían que era una gran actriz. Y pues también de los que fallecieron este mes de febrero del 2021, por ahí también Martin Schottenheimer, que fue exsenador de los 49 de San Francisco, que tuvo bajo su mando a gente como Joe Montana. Sí, sí. Ahora, para el mes de marzo, el 8, el se 8, nos fue Cepillín, Ricardo González Cepillín, Sí. el 8 de marzo. Y luego Isela Vega, que fue el 9 de marzo. ¿Se acuerdan también de Isela Vega? Ella murió de cáncer a los 81 años, el 9 de marzo, que también la recordamos en este recuento. Marvin Hagler, una de las leyendas del box, que también falleció este año. Fue campeón de peso mediano entre 80 y 87. Murió a los 66 años. Muy joven. Marvin Hagler. Y sax, Eulalio Cervantes Galarza Sax, este saxofonista de La Maldita Vecindad. ¿Se acuerdan que lo habían reportado en estado crítico desde el 8 de marzo y ya para el 14 de marzo se anunció que Eulalio Cervantes Galarza Sax, integrante de la banda mexicana La Maldita Vecindad, murió el domingo 14 de marzo por COVID-19. Sí. La música de banda también sufrió, pues estuvo de luto porque falleció el 29 de marzo Salvador Lizárraga, que era el fundador original de la banda El Limón, y de esa banda pues surgió después La Arrolladora, pero digamos que la primera fue esta, original banda El Limón, y su fundador Salvador Lizárraga, que falleció el 29 de marzo. Así es, y también murió el pintor y escultor Vicente Rojo, que él de origen español, naturalizado mexicano, también falleció en ese mismo mes, el 17 de marzo. Vámonos a abril. Abril tenemos a Francisco Hagenbeck, tenemos al príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel II, el 9 de abril. A Patricio Castillo, el 15 de abril, que él murió el 15 de abril, que tuvo también trayectoria en el cine, en la televisión, y que había hecho a varios personajes y había aparecido en varias producciones. También fallece en ese mes de abril el creador de la banda sonora de Dragon Ball Z, que suena medio raro, pero voy a tratar de traducirlo, que se llamaba Shunsuke Kuchuki. Ese es el fundador que falleció. Kishuki, exactamente. Kikuchi. Kikuchi. Kishuki, estoy muy Kikuchi. Es que con esta voz que traigo no se escucha, no se alcanza a distinguir. Sí, él dijo que iba a tratar de decirlo, no que lo iba a decir bien. Sí, exacto. Sí. Nos fue avisando. Guillermo Murray, que él falleció el jueves 6 de mayo a causa de un choque séptico. Es el papá de Rodrigo Murray, que destacó en distintas películas y que tuvo también un paso importante por la televisión. Jaime Garza, actor y tío de la cantante Mariana Garza de Timbiriche, falleció en la Ciudad de México a los 67 años por complicaciones de la diabetes que padecía desde hacía tiempo. René Cardona III, Isra. De los directores de la época del cine ahí te va, 70s. Mira, Vacaciones de Terror. Ajá. Él fue director. Keiko en Peligro. Falleció a los 59 años en Baja California. Eso lo dio a conocer su familia. Serafín, la película, fue una de sus películas más famosas. Vacaciones del Terror y Keiko en Peligro. Son las películas más famosas de René Cardona III.
Ya para el mes de junio, Antonio Helguera, este cartonista. Ujú. Cartonista de la jornada, por supuesto, y que bueno, que lutó al mundo de todo este sector, a veces con su sátira, su humor negro y también su acidez en sus cartones, ¿no? Así es, el 25 de junio fue que murió Helguera. También tenemos en julio a Johnny Ventura, cantante dominicano de merengue, el 28 de julio, perdón, Isra. 25, pero antes también tuvimos la partida de Alfonso Sayas en ese mes de julio. El 9. El 9 de julio, comediante pilar del cine de ficheras, y bueno, en sus últimas apariciones, en ya mucho más restringidas, pero también pues, relanzado, digamos que a la fama por el grupo Molotov, ¿no? Con el video de Parásito. Uh-huh. Y que además algunos lo recuerdan en series de televisión, porque también tuvo una época importante en series de televisión. La criada bien criada, a uno de ellos, ¿no? Así es. Bueno, también se falleció el 26 de julio el luchador Super Porky, brazo de plata. Bueno, también de las sensibles, los sensibles fallecimientos que vivimos en este 2021, ¿no? Sí. Un luchador que después de que perdió la máscara, pues tuvo un gran carisma y ya en los últimos años pues ya se le veía un poco lastimada su salud, mermada su salud. Así es, así es. Uno de los... ¿Tú lo viste luchar en vivo, Isra? Sí, todavía yo creo que en enero del 2020, ya antes de que cerraran los espacios, en este caso la Arena Puebla, les platicaba alguna vez que fui a una función para festejar un cumpleaños de mi papá, que también fue de las últimas que fue, y sí, ahí lo vi al Super Porky haciendo todo su show, de que casi que simulaba que lloraba, cómo animaba a la gente, y pues todo lo que representaba Super Porky en el cuadrilátero. Sí, era un espectáculo el Super Porky. ¿Tú lo viste, Vero, alguna vez? Sí, lo llegué a ver en alguna temporada que es que me da por ciertas cosas, o sea, de ir a las luchas muchas veces en una temporada. Luego ya lo dejé de hacer, pero sí lo llegué a ver. Sí, era un show aparte. ¿Tú ibas a las luchas, amigo? Sí, cómo no, y también me tocó ver al Super Porky, incluso tuve la oportunidad de tomarme ahí una foto ahí en la arena con el Super Porky, que como dicen, pues sí, ya de repente hacía su show y cuando, pues por el peso que tenía, de repente hacía que se iba a aventar y entonces todos decían, no, porque lo vas a acabar ya el otro cuate, ¿no? Pero sí era todo un show el Super Porky. Sí, Kairi también tuvo un pasaje por la lucha libre, ¿no? Sí, fui alguna vez con Ale la Jarocha, por ella, porque ella quería gritar y conocer ese ambiente, y también con mi hijo. Ajá, tu hijo quería ser luchador, ¿no? También mi hijo quería ser luchador, rapero, no, bueno, mi hijo ha querido ser de todo. Pero sí, también con mi hijo fui cuando era pequeño. El Lo Super tenía que Porky. llevar. Oye, ya para el mes de agosto, Lilia Aragón murió el 2 de agosto, que también pues tuvo momentos importantes. Que ella nació en el 38 en Cuautla, Morelos, y que bueno, pues tuvo distintos momentos, ¿no? El mundo de las telenovelas, Angelitos Negros, Donde termine el cambio, Bandidos de Río Frío, ándale. También estuvo en Cuna de Lobos en el 86. No la recuerdo, pero sí muy prolífica su carrera de Lilia Aragón. Sí, también Rosa Salvaje, Pueblo Chico, Infierno Grande, María Isabel, Rubí, Vencer el Miedo. ¡Órale! Sí, Lilia Aragón era de las favoritas en las telenovelas. Rosita Quintana, fue Jorge Negrete el Charro Cantor quien descubrió a Rosita Quintana en una gira por Sudamérica. Murió a los 96 años, de las últimas leyendas del cine mexicano. Ella nació en Buenos Aires en el 25 y bueno, pues se le recuerda, ¿no? en varias películas. Algunos compartían también la participación de Rosita Quintana en películas de Tintán, por ejemplo, con Arturo de Córdoba, con Joaquín Pardavé, con Pedro Infante, con Luis Aguilar, entre otros. Y Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, que nació en Londres en el 41 y que pues también
falleció a los 80 años de edad. Este músico, este baterista de Rolling Stones, que murió el 24 de agosto. ¿Quién más? Roberto Roena, leyenda de la salsa, murió el 24 de septiembre. Y en el mes de septiembre también falleció Mikis Theodorakis, músico internacional, que bueno, que de esa manera terminó el mes de septiembre con los fallecimientos más trascendentales. Mikis Theodorakis, que compositor intelectual griego, conocido por su militancia política, especialmente como opositor a la Junta de Coroneles del año del 74, allá en su natal Grecia. Después, para el siguiente mes, que ya estamos, ¿qué? En octubre, ¿no? En octubre empezamos con Felipe Casals. Quien ya lo platicaba Alfredo Naime, un director reconocido, que mucho de la historia del cine nacional se lo debemos a él, especialmente por dos películas como es El Apando y Canoa, películas que se filmaron en la época de los 60s o que reflejaron la vida del México de esa época, ¿no? El Apando, lógicamente por las atrocidades que se veían en Lecumberri, y Canoa, que refleja la tragedia de gente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla o de la Universidad Autónoma de Puebla en ese momento que estuvieron en el pueblo cercano a la ciudad de Puebla y que, bueno, terminó con el fallecimiento de algunos de sus integrantes que iban solamente de excursión. En el 76 ganó el Oso de Plata en Berlín por esa película, por Canoa. Y también está Las Poquianchis, otra de las películas, ¿no?, que recuerda mucho la gente de Felipe Casals, que él falleció el 16 de octubre. Luego Colin Powell, que fue secretario de Estado en los Estados Unidos, murió a los 84 años por complicaciones de COVID, a pesar de que estaba vacunado y demás. Bueno, pues Colin Powell, que fue secretario de Estado, falleció precisamente en el mes de octubre. Fue presidente del Estado Mayor Conjunto del Ejército bajo el presidente George W. Bush durante la Guerra del Golfo del 91, que ese es su papá, ¿no?, en la que las fuerzas lideradas por Estados Unidos expulsaron las tropas iraquíes de Kuwait. ¿En qué otro momento estuvo? Bueno, pues vicepresidente. Sí. También fue vicepresidente de Estados Unidos y en su momento fue como candidato, como nombrado a un posible puesto a elección popular para ser presidente de Estados Unidos. Así es. Muchos presidentes confiaron en el consejo y la experiencia del general Powell. Fue el favorito de los presidentes, que logró la medalla presidencial de la libertad en 2 ocasiones, recordó el expresidente George W. Bush en un comunicado. En aquel momento Colin Powell. En el mes de octubre, Miguel Palmer, otro actor mexicano que llevaba ya un rato convaleciente y en los últimos meses había experimentado problemas de salud, sistema digestivo y demás, y también se anunció su fallecimiento el 18 de octubre, igual que Oscar Cadena, mismo mes, solo que Oscar Cadena, aquel conductor de Cámara Infraganti, tenía 75 años y él murió el 28 de octubre. Luego el 30 de octubre, para cerrar el mes, todo lo que la polémica que envolvió el fallecimiento de este joven actor Octavio Caña, Benito, en la serie Vecinos. Así es. Y bueno, ya con eso terminamos octubre. Para noviembre, muy cerquita, Enrique Rocha, este hombre de una voz espectacular, que pues también forma parte, sobre todo, muchos recuerdan por las voces en la publicidad, en anuncios y demás, pero también tuvo buenas actuaciones. En noviembre, el 8 de noviembre, y ya pues diciembre, ¿no?, con Enrique Jackson, el ex senador, que murió el 1 de diciembre. Alfredo Moreno, futbolista que también militó con el Puebla, Armando. Sí, entre otros equipos, pero sí tuvo su temporada con el equipo de la Franja y también pues, se le recuerda. Carmen Salinas, el 19 de diciembre. Perdón, el 9 de diciembre. El 9 de diciembre. Y el 12 de diciembre, Vicente Fernández, ¿no?, que son los que, digamos, pues están ahí como esquema de los por ahí también, no recuerdo el mes, pero el vocalista de los Yonix, ¿no? Zamacona. Cierto. No recuerdo si fue octubre o noviembre, pero también
Sí, recuerdo que también fue de los que partieron este año. Sí, sí. Déjame ver. José Manuel Zamacona, ¿no? José Manuel Zamacona. Sí, que vocalista de los Yonix, ¿no? Sí, sí, sí. En julio. En julio, sí. 4 de julio del 21, tienes razón. Sí, sí, sí. Que también está en este recuento que estamos realizando. Y bueno, pues recordar también que pues este 2021 también se nos adelantó bueno, Javier López Díaz, ¿no? Que murió también en este año. Javier López Díaz. El doctor José Luis Pandal, que también es de También es de ese año. es de este año, sí. Que también lo recordamos. Bueno, Duan, ¿no? También que es Duan. de este 2021, ¿no? Ujú, sí, en marzo. En marzo, exacto. Entonces, también personas cercanas, ¿no? Cercanas a nosotros y con grandes historias, ¿no? Sí, con grandes recuerdos de todos ellos. Que, bueno, pues también les compartimos un poco esta historia, ¿no? Del recuento de las cosas que pues a veces uno recapitula del año y Nada gratas, pues pero no, parte de, ¿no? al final pues son momentos a los que todos llegaremos. Sí. No sabemos ni momentos ni circunstancias, pero bueno, pues hoy recordarlos, ¿no? A los que se han ido en este cierre de año prácticamente, y bueno, pues compartir algunas cosas de ellos que tuvimos, pues digamos, la fortuna de poder disfrutar varios momentos, muchos, con pues todos estos personajes, ¿no? que les estamos compartiendo. Ahorita vamos a recordar algunas cosas, algunos episodios de estos que vivimos con el doctor Pandal, bien conocido por todos ustedes, ¿no? Por tantas y tantas cosas que hicimos y disfrutamos juntos, y bueno, pues también otros momentos y otros episodios. Fíjate, esta fue la última posada que hicimos antes de la pandemia, ¿no? Tuvimos alguna posada antes de la pandemia. Es que quiero buscar la imagen, pero ya no sé dónde quedó. Ah, es esta. Que esta es una de las imágenes que tenemos antes de la pandemia, en un cierre que hicimos en la última posada. Ahí nos acompañaba Duan también, que esta fue en el Apache Loco. Fue la última, Cierto. ¿verdad? Después de esa ya vino pandemia y ya no tuvimos más. Sí, Sí, ya fue fue virtual, ¿no? Así es, ya fue virtual. A la siguiente fue virtual, pero esa sí estábamos en el Apache. Esa fue en el Apache, exactamente. Y bueno, a Duan también lo recordamos porque él nos acompañó a Playa del Carmen, a las transmisiones que hicimos desde el Festival de Jazz de la Riviera Maya, y pues ahí anduvo con nosotros, ¿no? En este recuerdo que tenemos. Ahí abajo está Blanquita. Sí. Los lentes que Los se ven lentes abajo que se son ven de- ahí es Blanquita, ¿no? Pero ahí íbamos, Ahí estábamos todos. ahí estábamos todos. Mira, iba Lalito Mendoza también. ¿Sí? Sí. También estaba ahí acompañándonos. Y bueno, pues este año también es el del papá, Sí, Lalito. Lalito Zambrano. Ah, sí, yo dije, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Ya, de don Eduardo Zambrano. Sí, Respeta, por favor, respeta. de don Eduardo Papá Zambrano. También es este año. Bueno, pues así los contrastes y así las historias, ¿no? De lo que compartimos y recordamos esta tarde aquí en Al Aire. Hacemos una pausa en lo que regresa Isra del Baño y seguimos con ustedes aquí en Al Aire.
¿Por qué Pago Express es la herramienta perfecta para tu negocio? Atrae más clientes, realiza recargas electrónicas, pagos de servicios, incrementa tus ingresos, desarrolla tu negocio y todo al alcance de un clic. ¿Qué estás esperando? Con Pago Express, gano desde la primera vez. Contáctanos 2221 35 69 99. Seguimos al aire a través de Radio Buap, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio, y gracias también a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com esta tarde que estamos compartiendo aquí con todos ustedes a través de la frecuencia universitaria y en estamosalaire.com. Bueno, les adelantamos en el bloque anterior que íbamos a recordar algunos de los pasajes y episodios con el doctor José Luis Pandal, a quien vamos a recordar también en lo que Isra regresa del seguidillo, porque además era una cosa muy curiosa. ¿El seguidillo de Isra? No, ese es más constante. El asunto de José Luis Pandal, ¿no? Que lo vamos a recordar ahorita, donde nos platica cómo entró al mundo de las noticias. ¿Qué fue lo que lo llevó a este terreno? Pues donde él estuvo durante mucho tiempo. Incluso en este bloque que vamos a recordar habla de Al Aire Noticias, que hicimos varias temporadas de Al Aire Noticias, y que recuerdo que de las primeras cosas que decía es: si me veo viejo, gordo o calvo en las fotos que me estás tomando, te corro, así decía. Ajá, mira. Sí. ¿Sí? Nunca le enseñamos las fotos. Porque era todo. Lo peor es que sí, los chavos que llegaban de servicio o que recién se integraban a hacer algo con nosotros, sí se la creían. Sí, claro. Sí, aparte lo decía nerviosos. con tanta seriedad que tú le creías. Sí. De las primeras cosas con José Luis, en los inicios de Estamos al Aire, porque él nos acompañó casi todo el proceso de arranque. De hecho, previo a la bendición, la presentación, todo lo que se hizo del estudio y de estamosalaire.com y todo, pues ahí estuvo José Luis acompañándonos. Y de las primeras cosas que hacía era encargar comisiones, ¿te acuerdas, Vero? Sí, le encantaba encargar comisiones, nombrar presidentes de las comisiones, según lo que viera que nos salía mejor. Por ejemplo, yo de alimentos y bebidas, que después yo creo que pasó a manos de Kairi. Sí, de las primeras, es que no me acuerdo si una vez alguien estaba en una muestra de cariño cuando llegó José Luis, supongo que dándose un beso o algo, pero no recuerdo quién, pero pues alguno, ¿no? Pues éramos muchos ahí. Y llegó José Luis y dijo: la comisión de honor y no sé qué, de Estamos al Aire, la cual me honro en presidir, les conmina a que, y entonces te decía a qué, ¿no? O cuando hacías algo bien te decía que te iba a entregar un reconocimiento firmado por el Ayuntamiento de Ayutla. Ah, sí. ¿No? Entonces, no era Ayutla, era
¿Era otro? Entonces Ayutla Era nada más otro. era Lalito. Nada más Lalito. Él tenía de otro. Bueno, sí tenía un ayuntamiento que decía que te iba a dar un reconocimiento de ahí. La verdad es que era muy simpático, muy divertido, ¿no? ¿Sabes qué me gustaba de Pandal? Aparte de sus historias, que tenía muchísimas y siempre te tenía bueno, a mí me tenía con la boca abierta siempre cuando todo lo que nos contaba. Cuando íbamos a desayunar, ¿te acuerdas? Que le decíamos, ¿no quieres? Yo ya desayuné y terminaba desayunando. Sí, siempre decía, no, yo ya desayuné, ¿pero qué van a pedir? Sí. Siempre era muy, muy grato tenerlo ahí. Oye, ¿y sabes qué también? Que Manuel le daba mucha lata con el asunto del celular, porque pues sí, usaba el celular, pero cada que contestaba un mensaje o contestaba una llamada, se detenía. En donde sea que estuviera, si iban caminando, se detenía hasta terminar de hacer su llamada. Sí. Entonces Manuel le daba mucha lata de una de las ventajas de tener a los celulares que puedes continuar haciendo lo que estabas o sea, haciendo sin necesidad de detenerte. Claro, ya no había un cable que te detuviera, ¿no? Y que ahí contestaras y ahí te quedabas. El ¿Pero celular qué te podía decía? ¿Qué te decía? No, bueno, pues José Luis tenía respuestas para todo, la verdad. Sí, y con palabras que decías, ¿qué? Sí, algunas de ellas decías, ahorita que vaya al diccionario y me entere qué me dijiste, regreso y sigo discutiendo contigo. Sí. Nunca, difícilmente caí en mis provocaciones, decía. Porque bueno, luego lo iba llevando a ciertos terrenos donde me decía, no, yo desconozco el idioma en el que me estás hablando. Ay, sí. Aunque no creas, de repente sí se aventaba unos muy inteligentes y divertidos. Bueno, vamos a recordar este bloque donde José Luis Pandal nos platica. Ese día estaba Sofía Pesat con nosotros también. Y estábamos hablando de un poco de la historia de cada uno en la radio y tal. Y él nos cuenta cómo es que llega a la radio y después el asunto de Al Aire Noticias. Yo entro a la onda de las noticias por ahí de hace exactamente 20 años, en enero del 95. Enero del 95. Precisamente. ¿Y era un espacio de No, yo... ¿Qué? De todo, de lo que se ofrecía. La primera participación que tuve fue hablando de toros. De toros. ¿Eso fue en qué estación? En Radio Oro. En Radio Oro en el 94.9. Sí, ¿cómo no? Con Ahí. muy queridos amigos, los señores Grajales, precisamente. Claro. Ajá. Ahí empecé. Y después en noticias, bueno, colaborando. Claro. De diferentes maneras y no siempre al aire, ¿no? Pero bueno, también hubo una época muy clara donde Hubo estaba una época en que conduje el noticiero claro. vespertino en Ultra. Claro, Eso ya fue en Ultra, fue después. Sí. El de la tarde. Sí. Eso fue hace 10 Sí, años. Siempre es que estamos en el retro, todos entre hace Sí. 20. Hace 20, hace 10. Hace 10. Y todo el demás tiempo, bueno, tuve diversas participaciones a lo largo de todos esos años en esas dos estaciones, en Radio Oro y en Ultra, justamente. Y en ambas historias siempre hay anécdotas muy singulares, ¿no? En el asunto de las noticias, ahorita que decía Sofía, ¿no? De repente te presenta un artista que a lo mejor no tienes muy claro qué, el caso de Selena, ¿no? Y que fue toda una historia. En el mundo de las noticias, ¿qué te pasó? No, pues me pasaron muchas cosas que no les voy a platicar. Porque sería un buen detalle. No, porque ¿sabes ¡Ay, qué? ándale! A mí me pasaba mucho que los políticos no entendían que yo era hombre de buena voluntad. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, mil anécdotas, sí hay mil que recuerde ahorita alguna, no en particular, pero es un mundo... Los que ya no están. No, pues, Sí, eso es lo que sucede. mira, lo que pasa es que esos que ya no están luego vuelven a estar. ¿Verdad? Y no vaya a ser que se acuerden. Así vienen de Y yo ultratumba, tengo amigo. buena memoria, Que no afortunadamente. se revive muertos, ¿no? Sí, te va a revivir muertos aquí. Muchos de ellos no Bandal. tienen buena memoria, afortunadamente también. Entonces, ¿para qué les acordamos? Si usted quiere saber el análisis profundo, la revisión detallada de los eventos internacionales, nacionales, locales que tienen que ver con la política, con la vida, con José Luis Pandal, doctor. Y también si quieres saber mucho menos que eso que dijiste, o sea, Voy a estar contigo, también, ¿no? sí, también puede venir a entretenerse, informarse, comentar con nosotros, aprovechando las bondades de estos medios modernos
que son por un lado más ágiles, por otro lado te permiten mucha mayor intercomunicación con el auditorio, por otro lado te dan una libertad absoluta porque aquí no queremos quedar bien con nadie, ni mal tampoco, por cierto, simplemente queremos ser objetivos, informarle, darle voz a todo aquel que tenga algo que decir y darle voz sobre todo a la gente que nos escucha. Es algo importante. Entonces vamos a hacer un programa de noticias también con Manolo Frausto, desde luego, a la 1 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en este mismo estamosalaire.com, así se dice. Bueno, sí. Y el viernes lo harás tú solo. Nos la vamos a pasar bien, va a valer la pena el esfuerzo. Vamos a tener todo tipo de invitados, sí, con toda libertad, además sin ningún compromiso. Que bueno, la gente que nos haya seguido sabe que eso es lo nuestro, compromisos no ha habido nunca, ni ganas de quedar bien, insisto, tampoco de quedar mal, claro. No se trata de sumarnos ni al coro de los grillos que cantan a la luna, diría don Antonio Machado, ni tampoco al coro de los que viven de hablar mal o de presionar o de extorsionar, que desafortunadamente se da mucho en el medio, no en Puebla, en todo el mundo de hecho, ¿no? Es un riesgo de los medios de comunicación también, porque al fin y al cabo te dan voz, que es darte mucho, ¿no? Te dan auditorio, que es muy importante. Y vamos a ser objetivos. Y vamos a hablar de todos los temas. Y estaré yo dándote lata, doctor, entonces pues me voy a divertir mucho. Cuando ustedes vean yo sí me lo garantizo. No, esperemos que yo creo que va a valer la pena. Esperamos que nos acompañe, que esté con nosotros, que participe con nosotros. Creo que también es importante la suma de estilos y de formas y de épocas, claro. Que también eso es importante, ¿no? Es un esfuerzo dirigido a un sector de población pues muy amplio, claro. Fundamentalmente de todo aquel que quiere estar informado, hombre, mujer, joven, viejo. A eso vamos, ¿no? Esto es lo que vamos a tratar de lograr. Y vamos a estar aquí, Manolo y su servidor, y ojalá y nos acompañe. Ya dije, ¿verdad? Vuelvo a decir, sí, ojalá y nos acompañe. Sí. Me acordé también del sargento Pedraza. Ay, primera medalla de plata en Olimpiadas México 1968, caminata 20 kilómetros. Que llegando ya al estadio de la CU, ya nada más no pudo alcanzar al ruso que le ganó. Entonces decía, pues llegaste como, y empezó a volver el estómago también del esfuerzo. Sí. Llegaste como el sargento Pedraza, tarde y vomitando. Exactamente, sí, eso también aplicaba. Sí. También, oye, sí. Pero además era una época de grandes melenas, ¿no, doctor? Digo, en general, en todo. O sea, aquella época. Las persianas y el tapete y todo. Sí, no, las persianas, todo era un asunto de grandes melenas, cosa que se fue perdiendo con el estilo brasileño, digamos. Sí, ¿sabes qué pasa también? Que, bueno, en el caso mío específico de la primera juventud en el Instituto Militarizado Oriente, eso no era posible, porque llegaba el mayor entonces Felipe Flores Narro, ya y de ti donde el corte de pelo no fue del adecuado, casquete corto, sin patillas, sin copete. Entonces yo, melenas de aquella época de la que estoy hablando, pues yo todavía estaba en el colegio militarizado y no había manera. Hoy no tendrías problema, doctor. No, pues hoy voy ahí a hacerme injertos, ¿no? Que me corten el pelo. No es cierto, que además me parece absurdo, pues sí. Uno es calvo, pues uno es calvo, ¿no? Claro. Los calvos son útiles, cada vez menos, mira, ese es... Ahí está el doctor Pandal. 18 años, ¿cómo ves? ¿Tenías 18 años? En el Partenón, es lo que está atrás en Grecia, en Atenas. Que no sé de dónde sacó esto, Dani, vamos a hablar seriamente. No, deja de dónde lo sacó. Lo peor es que está diciendo ahorita, no es cierto, es un póster de fondo que está sobrepuesto. Ahí enfrente. Abre la toma y se ve espectacular. Ahí enfrente donde estoy parado, fue... Yo la Semana Santa del 74, en Atenas, en el Partenón. ¿Qué hacías allá? Andaba yo de paseo, yo estudiaba en Inglaterra, pero por eso te digo que probablemente sea Semana Santa, porque pues habíamos ido a pasear a Grecia, porque era muy fácil. Fíjate que en un vuelo charter, todavía existen muchos de esos, sí. No había líneas de bajo costo, pero los charters se llenaban y salían, o no se llenaban y no salían. No. Y sí, de veras, y entonces los estudiantes ibas mucho a eso, ¿no? A pescar ofertas, que era muy barato. Eso sí, unos aviones, me acuerdo mucho que de regreso de Atenas a Londres,
anuncia el piloto, dentro de 10 minutos los que van del lado derecho pueden ver abajo el Mont Blanc suizo. El avión se movía, le salía humo, que luego vimos que no era humo, era vapor. Y cuando pasamos junto al Mont Blanc no estaba abajo, estaba al nivel del avión, te lo juro. O sea, el que había anunciado, los que van a derecho, asómense y van a ver el Mont Blanc abajo. No lo veíamos abajo, lo veíamos ahí junto. Eran aviones, eran aventuras. Pero eso es, ahorita hablamos de dónde sacamos, porque esas fotografías tienen derechos reservados, cuestan. Okay. ¿Tendrán alguna otra imagen donde podamos ver al doctor en no se esos pueden años? Publicar. No, pero eso fue después de la época que estábamos hablando del cine. Eras un galán muy redento en esa época, doctor. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Y qué o sea, te puedo contestar? podrías tener historietas de alrededor de tu vida. Pues lo que tengo es buena memoria y este don mío de ser un caballero. Ese es muchos años después. No, ese sí ya es muchos años después. Pues ahí tienes en brazos a tu hija. Exacto, 20 años tiene esa foto. Y es la última que te permito comer, por cierto, ¿no? Ese es hace mucho tiempo. Pero lo del cine es todavía antes. O sea, ya estaba yo justo en la universidad, ya. Ajá. En esos tiempos ya había salido de la prepa, justamente. Sí. Bueno, suele ser así la vida y las pláticas con el doctor Pandán. Sí. Porque en teoría íbamos a platicar de la Constitución y el 5 de febrero. Yo de sí no sé nada. Pues pongan otra foto. Entonces ya de ahí brincamos a todo. Ve nomás. Te dije que era la última y lo dije en serio. Has advertido. Fue el de los tamales. ¿Ya le hiciste tu pedido de 200 tamales? Sí, no, pero ya se lo voy a cancelar. Ese todavía después. Esa foto, la última, fue entre la primera y la segunda. Todavía no usaba anteojos. ¿Ahí todavía no estabas casado? Sí, ya estaba casado, seguramente. No sé, la verdad. ¿Cómo ubicas? ¿Por el bigote? No, el bigote, yo no sé, eso es de los 80s, esa foto. El bigote, decían que me parecía un cantante, el Cuervo. Alberto Ángel el Cuervo, sí. Puedes buscar una foto de Alberto Ángel el Cuervo para que hagamos eso. Sí, doctor. Sí, alguna vez. Nada más que el Cuervo era gordo. Yo no era. ¿Y tú no? Yo no estaba gordo entonces, pero yo siempre fui robustito, tampoco era enclenque. Ajá, pero más bien era porque tenías un trabajo de gimnasio. Sí, ahí está, mira, ahí está el Cuervo de ese. Ahí está el Cuervo, mira. Un día nos encontramos con el Cuervo en un lugar y le dije, dicen que me parezco a ti, y me dice el Cuervo, que era buena persona, creo que ahí anda todavía. Dice, ¿y cantas? Le digo, pues no sé, la verdad, tú tampoco, y te ha ido bien. Nos caímos bien el Cuervo, y nos echamos ahí un palomazo con el Cuervo, que cantaba bien. Era medio desafinado, pero tenía mucha voz, no sé si potencia de voz, y era, sí. yo creo que era como barítono, y yo también, curiosamente, además que él era cantante y yo no. Y él era desafinado y yo peor. Ajá. Y él era desentonado y yo estaba perdido en el tono. Pero sí, nos echamos un palomazo un día en un lugar, en fin, sí, más robusto que yo. Si mal no recuerdo, yo más alto que él. Ajá. Pero el bigote era lo que nos... Sí. Nos parecíamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Esperamos ya hablar del 5 de febrero. Sí, y la porque yo no vine a ser escarnio y burla y sujeto de escrutinio ni de publicidad de mis intimidades. Decía yo, el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se promulgó en Querétaro el 5 de febrero de 1917, hace 101 años. Uh-huh. Esa constitución es la que nos rige, con todos los cambios que le han hecho. Normalmente una constitución política se entiende como un pacto político. Nos ponemos de acuerdo en lo fundamental y este país va a ser una república, con estados libres y soberanos, con 3 poderes, ejecutivo, judicial, legislativo, y en realidad la Constitución de algún modo se fue volviendo un poco como plan de gobierno, ¿no? Cada presidente que llega manda sus iniciativas, las sigue mandando, y hace sus ajustes y modifica la Constitución para que más o menos quede su pensamiento no solo político sino económico de acuerdo, ¿no? Y modifica la ley. Fíjate, la Constitución de los Estados Unidos
es anterior desde luego a la nuestra, porque esa no la cambiaron. La nuestra en 1917 sustituyó a la promulgada el 5 de febrero, si mal no recuerdo, también de 1857, la Constitución liberal, al triunfo de los liberales en México. Bueno, no al triunfo, fue el inicio de la Guerra de los 3 años. Ahí tienes al presidente Carranza con diputados constituyentes, por ejemplo, en 1917, a quien nos ve por internet, o sea, quien tiene imagen. Si no se los describo, está el presidente Carranza, hombre de lentes, de barbita y bigote, rodeado de otros 5 bigotones, así eran los diputados entonces, que la verdad no identifico alguno, creo que uno de ellos es, no los identifico, ¿para qué me equivoco? El punto está en que Estados Unidos tiene su constitución hace 250 años o algo así, y tiene en todo ese tiempo, si mal no estoy, 22 enmiendas. Algunas muy sencillas, por ejemplo, la referida a la abolición de la esclavitud, por ahí hay alguna. Pero el pacto político hecho sigue siendo el mismo. Y en México, nuestra constitución se ha ido modificando en ese sentido, se ha vuelto un poco plan de gobierno, pero además es la primera constitución, digamos que social, así se le llamaba, de la historia del mundo. Es la primera constitución, la mexicana, que contempla artículos como el referido al trabajo, 123 constitucional, el referido a la educación, por el artículo 3º constitucional. Entonces tiene una preocupación, tiene un capítulo de asuntos sociales, más allá de las garantías individuales, que son características de muchas constituciones de muchos países. Entonces tiene sus características, ¿no? En 1917, de un mundo diferente, muy diferente. En 1917 se derrocó al zar de Rusia y triunfó la revolución bolchevique, por ejemplo, ¿no? Que también hizo una organización política que tomaba en cuenta asuntos sociales, aparte de los meramente políticos. Eso es lo que celebramos el día de hoy, 5 de febrero, la promulgación. No es que hubieran llegado unos señores y firmado y ¿qué? Porque el primer artículo que le ponemos, no, fue toda una deliberación larga de meses entre los diputados constituyentes, que por cierto llegaron a una constitución diferente a la que esperaba Venustiano Carranza, a la sazón presidente de la República, el primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, luego presidente, que Carranza al fin y al cabo era un conservador, formado en los modos y los usos de la Constitución de 1857, la que quería de algún modo repetir, ¿no? Y los revolucionarios de la época volvieron ese pacto político una Constitución con garantías sociales y económicas. No se dejaron mangonear por Carranza, había grupos ahí muy bien definidos, ¿no? El grupo de los obregonistas, los sonorenses que luego tomaron el poder, otros diputados que tenían inquietud social, conocimiento social, ¿no? El general Mújica, en fin, hicieron esa constitución. Recomiendo, y además hay algunas que son muy divertidas y muy cursis también, las memorias de algunos diputados constituyentes, ¿no? Muchas de esas que son justificadoras de todas sus acciones, tanto en los debates como antes en la batalla, ¿no? No es cierto que yo perdí la batalla de tal por mi culpa, sino que el general fulano que debió haber llegado a apoyarme llegó tarde, ¿no? Entonces las memorias sirven para justificar cosas. Y luego se acaban poniendo todos de acuerdo y se les acaba olvidando lo que unos opinaban de otros. ¿Ves que eso sigue sucediendo? Sí, no, hombre, eso es una cosa de gente desmemoriada, doctor. Sí. Oye, ¿algo de Ibargüengoitia que hable del tema? Pues, bueno, Ibargüengoitia, los temas referidos a la revolución justamente son su novela que se llama Los Relámpagos de Agosto, que son las memorias del general José Guadalupe Arroyo, pero no se refieren a la Constitución, están ubicadas más bien en el tiempo de la revolución escobarista contra el grupo sonorense, y en él ahí revuelve uno y otro evento del asesinato del general Obregón, que el asesinato del líder entonces detona toda la trama de Los Relámpagos de Agosto, que es una maravillosa, divertidísima novela de Jorge Ibargüengoitia, ganadora del premio Casa de las Américas en Cuba, y que fue su primer gran éxito literario, ¿no? Fue por el 60 y tantos, ¿no? 66, 67, no me acuerdo, 65, no sé, el premio Casa de las Américas. Fue la primera novela de Jorge que tuvo éxito, y
Y era pues una parodia de lo que él leía y leía. Jorge leía, era un gran lector también. Leía mucho las memorias de los generales, ¿no? Ahí el general José Guadalupe Arroyo, una de las que me acuerdo ahorita rápidamente, hay una señorita en Vieira Viey, que era de donde él era jefe de la zona, que así le pone a sus Cueva no Cue, Vieira Viey, que lo difaman, dice, no es cierto que hayamos hecho una bacanal en el Palacio de Gobierno, tampoco es cierto que yo haya arrojado a la señorita Arosamena por la ventana desnuda, que más bien estaba tratando de detenerla. Es el tono de las novelas de Jorge, pues y la finalmente parodia. Es sátira, ¿no? Sí, es una parodia que hace de esas novelas, es posterior a la Constitución. No me acuerdo ahorita de algún libro, no. Tiene desde luego Los Pasos de López, sí. Que se publicó como Los Insurgentes en España, sí era el título, referidos a la independencia, ¿no? El cura Domingo Perpiñón, que es la representación del cura Hidalgo, hecho humano, o sea, no el cura de piedra, te digo, el venerable anciano, sino el cura que montaba a caballo y fiestero, le gustaba, ¿no? Fiestero, y la tertulia de la Casa del Reloj, que es la casa de los corregidores de Querétaro, donde con el pretexto de hacer una obra de teatro se juntaban los conspiradores, en fin, ¿no? Hasta el comerciante, ¿no? El cura Hidalgo, el comerciante que vendía el vino y todo. Jugador, además, ¿no? Bueno, eso del vino, el cura Hidalgo era contestatario, si le decían que algo estaba prohibido, lo hacía. Y como en México estaba prohibido sembrar uvas y hacer vino porque afectabas el comercio de España, él sembraba uvas y hacías vino en Dolores Hidalgo, pero era eso, era contestar, no se puede, entonces yo lo hago. Pausa y regresamos. Es al aire a través de Radio Buap y en estamosalaire.com. Gracias a todos por acompañarnos en esta emisión que estamos compartiendo para todos ustedes a través de Radio Buap el 96.9 de FM y en estamosalaire.com. Vamos y venimos. ¿Por qué Pago Express es la herramienta perfecta para tu negocio? Atrae más clientes, realiza recargas electrónicas, pagos de servicios, incrementa tus ingresos, desarrolla tu negocio y todo al alcance de un clic. ¿Qué estás esperando? Con Pago Express gano desde la primera vez. Contáctanos 2221 35 69 99. Bueno, pues como les decía, vamos a recordar en este episodio pues otro momento con el doctor Pandal, momento que sin duda disfrutamos mucho porque pues, de todo había tema. Vamos a recordarlo. En 1914, doctor, nació Gabriel Vargas.
El autor de La Familia Burrón. La Familia Burrón, que también fue digamos que un acompañamiento permanente de varias generaciones, ¿no? Ni nadie que haya ido a una peluquería en los 60s dejó de ver a La Familia Burrón, ¿no? ¿Cuyos personajes te acuerdas? Sí, más o menos. Don Regino, que era peluquero, su esposa Doña Borola era, ¿no? Sí, Borola. En fin, sí, los hijos, el policía. Sí. Era la representación de una familia de barrio, de la capital de la República, ¿no? Ajá. La Familia Burrón, ¿cómo no? La Familia Burrón. Y uno la veía sin duda, aparte que la compras, la ibas a tu casa, pero en las peluquerías no faltaba La Familia Burrón. Y ahí mientras uno esperaba al artista, leía La Familia Burrón. Ya más rancito el Jajá también, que era uno que tenía fotos. Borola Tacuache, Macuca, sí, Regino, Fósforo, Cantarrenas. Exactamente. Y la mascota que era el perro Wilson. Exactamente. Ajá. Oye, en 1916 nació Daniel Santos, cantante puertorriqueño. Daniel Santos, cantante que fue, si mal no recuerdo, entre otros de la Sonora Matancera. No estoy seguro, porque él no era cubano, desde luego. ¿Nos lo podrá decir Israel? Sí, no, claro. No puede que esté yo equivocado. Danielito Santos, sí. Como él fue puertorriqueño. Sí, cantante puertorriqueño. Muy pero en la Sonora Matancera tenía cantantes que no necesariamente eran cubanos. Aparte de Bienvenido Grande, ¿no? Entre otros. No, adelante, Israel. Bueno, Daniel Santos, que falleció en la Florida en el 92, 27 de noviembre. Su nombre completo era Daniel Doroteo de los Santos Betancourt. Es lo que decía yo. ¿No? Entre los así mismo como lo dije. Género, cantó bolero, guaracha y la guajira. Sí, cómo no. Y una voz extraordinaria, se distingue siempre escuchando a Daniel Santos. Ahí lo estamos escuchando. Oye, en 1950 nació Rafa Puente, papá, sí, cómo no. En Rafael Puente, ¿en qué año dices? Futbolista mexicano, 1950. Chamaco, sí. Sí, cómo no. Buen portero, Rafael Puente. Sustituyó en el Atlante a Raúl Orbañanos, justamente. Y bueno, además todo un caballero, Rafael, como su hijo. Oye, pero además a Rafa Puente en su momento, bueno, que se le apodaba el Guama. El Guama, sí, cómo no. Era de esos porteros muy aguerridos, ¿no? Era bravo. Incluso una vez hicieron una cáscara, no me acuerdo si fue en el Mundial del 90 o en el del 94, entre comentaristas y Broso y el Wiri Wiri y todos ellos. Hay un par de jugadas donde se avienta con todo por un balón el buen Rafa Puente, ya muchos años después de retirarse, que cuando vino Rafa Puente del Río, nos decía que él le tocó ya muy poco de su papá jugando fútbol. Pues. Lo vio jugar profesionalmente, no. Pero fíjate la relación padre-hijo que te deja, ahí tienes. Era galán el Guama, ¿no? Sí. De la época, salía en historietas en las también. Fotonovelas, entonces, claro. Así se llamaban. Cuando ascienden los Lobos, acuérdate de esa carrera que cruza el estadio. ¿A quién va a ver Rafa? A su papá, Puente? Claro. El abrazo más emotivo y más efusivo, ¿no? Que eso te habla de esa relación familiar, y esa relación familiar te habla de ese caballero que es Rafael Puente, papá también, ¿no? Así es, que hace muy poco tiempo murió la abuela de Rafa Puente del Río, sí. En 1984 murió Rodolfo Guzmán Huerta. El Santo. Ni más ni menos. Exactamente. Aquí tenemos a su ¿Cómo ella? Sí. Así eran los muñequitos del Santo. Sí. En algunos lugares hasta de ese color. Sí. Depende de dónde. Sí, depende Rodolfo Guzmán, todo un personaje. Sí. Películas del Santo, aparte del luchador, que bueno, empezó de rudo, acabó de técnico. Tenía sus rivalidades, ¿no? Black Shadow, el de Blue Demon, que luego fueron amigos. Pero con Blue Demon, pese a la rivalidad que tenían, digamos que en el ring, fue mucho más en las películas. Era un asunto que le pesaba mucho a Blue Demon. Decía, a ver, yo soy mucho más atleta que él. Sí, más alto, más yo soy fuerte. Mucho mejor luchador que él, más alto, más fuerte. Yo sí trabajo mi cuerpo para estar bien. El Santo de repente echaba panza, él andaba en su onda. Llegaba a las grabaciones, decían que luego no llevaba las cintas para las botas y mandaba al hijo.
del Santo a pedírselas a Blue, y Blue decía, a ver, te las doy porque a ti te tengo aprecio, pero ese desgraciado debería traer sus... Un irresponsable. Sí. Blue Demon era hermano de Black Shadow, ¿no? Eran dos luchadores que eran los super atletas de entonces. Creo que era Black Shadow su hermano. Pero sí, vaya, lo que pasa es que el Santo, como luchador, es una cosa, y le tocó el Cavernario Galindo, y le tocaron una serie de... Que Mónica nunca luchó, ¿verdad? El caso está en que destaca... Erika. No, destaca... no sé cómo se llaman sus sobrinas. Destaca en el cine, sobre todo, ¿no? Esas películas que son de época, de malas que son. O sea, de veras, ¿no? Por eso... Es como eso, Juan Orol. Tipo Pero- Juan Orol, sí. Pero ¿cómo pasó del ring al cine? O sea, ¿en qué? Fíjate que es interesante saber como por qué llegó al cine. No me hagas mucho caso, igual me equivoco, pero porque un productor, y creo que fue alguno de los hermanos Calderón, que luego tuvieron la idea de las películas de ficheras, dijo, este cuate puede ser negocio, ¿no? La lucha mexicana. ¿Por qué? Pues por un razonamiento simple. Si este señor llena la arena, Sí, Lorenzo Arenas. va a llenar el cine. Oye, pero además ya eran de historietas, ¿no? Ya tenían Sí, es un toda una personaje, mercadotecnia te digo, alrededor de él. Un personaje donde la lucha se volvió el pretexto, ¿no? El inicio. Pero sí, había historietas, aparecía en programas de televisión, lo invitaban de repente a los que se hacían en vivo. Y el cine, te digo que era tan malo que se volvió de culto, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos, doctor. Pues yo ya me tenía que ir, yo venía a saludar hoy 5 de febrero. Entonces, yo de coco, por favor. Doctor, ¿qué le traemos? Pues un tamalito también. Oye, ¿Un tamalito y atole? ayer estaba yo tomando un café, bueno, fui a ver a una persona en un café. Y me dice, ¿qué quieres? Un capuchino. Y me dice una serie de leches. De almendra, de coco, light. Le digo, no tiene de vaca. No, sí, doctor, hay una cantidad De veras me sorprende, extensa, ¿no? sí. De almendra, de coco, de soya, De eso ya sí. Yo, acostumbro de vaca. Con De vaca. capuchino, sí, vaya. Y es la que no te ofrece, ¿no? ¿Cómo se dirá? No, pues es que ya no lo conocen. Ya no, ¿verdad? O sea, antes era muy común que pasara pues el lechero, Sí. compraras, no sé, pues 2-3 litros de leche, la pusieras a hervir, hicieras la nata y tú tomaras esa leche. Sí, Claro. y si tenías un hijo güerito aquí en Puebla, te decían, ¿no? ¿Y dónde compras tu leche? Sí. La traían ahí. De Chimilo, ¿no? Oye, pues yo estoy seguro, y lo pensé ayer después de que le dije, yo ya sabes, jocoso, a la señorita, de vaca no tiene. Pensé que me iba a contestar, no, de vaca no tengo, de caja. O sea, sí, probablemente, ¿no? O Sí, sea, sí. porque ha de haber dicho, no, pues vacas no. Aquí no las vemos. Ya no. Oye, el lechero no hacía ningún tipo de anuncio, ¿no? Solía ser muy discreto. Pero me refiero que no era ni campanita, ni... porque el bueno, la claxon. bocina. Oye, El es que claxon, ¿no? los El muy, claxon sí, sí. tenían un Pero cierto cuando llegaba a modo chambear, de ¿no? anunciarse. Bueno, a mi casa sí tocaba el claxon. Sí, te acabo de- Es como traía. Ah, claro, luego ya fueron modificando las cornetas. Sí, pero cada quien tenía el suyo, o sea, Sí. su modo, Sí, su no, bueno. claxon, su modo de anunciarse. Y Chipilos, muy trabajadores, oriundos de Segusino, pues ahí encontraron la forma de ganarse la vida de algún modo, ¿no? Y ha cambiado mucho. Ir a Chipilo en mis juventudes era un riesgo enorme, eran celosísimos los ¿Sí? chipileños. No se podían mezclar con los No poblanos. sabes. Aún todavía, ¿no? Pues todavía, pero bueno, obviamente pues el mundo crece, en Chipilo ya no hay chipileños, ya viven en Atlisco, ¿no? Queda uno que otro ahí en Chipilo, que estrictamente se llama Francisco Javier Mina. Javier Mina se llama el pueblo, el municipio, no Chipilo. Pero bueno, el punto es que sí, pues Es ahí junta auxiliar, ¿no? es junta auxiliar de... Es que el San pueblo Andrés. se llama Javier Mina, el pueblo, no se llama Chipilo. Y es junta auxiliar, De San no Andrés. sé, o de Santa Isabel, no sé. No, de San Andrés San Cholula. Andrés San Cholula. Andrés. Sí, es junta auxiliar, sí, eso sí, seguro. Pero bueno, el punto es que así distribuían la leche y llegaban muy temprano y pues todo el mundo compraba leche bronca. Como dos anécdotas, una, esta de que no podías ir a Chipilo en mi juventud, otra, buena parte de las broncas enormes estudiantiles de 1961 que ocasionaron la caída
del gobernador general Antonio Nava Castillo, único gobernador de este país y en particular de Puebla, ganador de una medalla olímpica. Otra anécdota que si quieren les cuento. Sí. No, espérate, doctor, me quedé en... Bueno, te quedaste en la leche bronca. El general Nava Castillo, de acuerdo con el secretario de Salubridad, quiso detener la distribución de lo que llamaban leche bronca por salud pública. O sea, hay que pasteurizarla. Y se armó un broncón con el pretexto de la leche bronca, que acabó en la caída del gobernador y en los conflictos universitarios gravísimos de ese año. O sea, se fue desarrollando el conflicto de esa manera, fue escalando el conflicto de esa manera, ¿no? Y todo empezó por querer impedir la venta de leche bronca, que tendría que ser toda pasteurizada. ¿Sí fueron los chipileños los que protagonizaron esa bronca? No, no fueron los chipileños, porque en ese tiempo no eran solo los chipileños los que vendían leche. Había establos, había muchos. En La Libertad había establos hasta hace relativamente poco, ¿no? Y de ahí también, esos eran los lecheros afectados, más que los chipileños. Los chipileños además en algún momento empezaron a pasteurizar también su leche. Era más fácil porque había muchos y podían organizarse. Los de los establos que había en la ciudad eran los más afectados. Me acuerdo de La Libertad, porque en La Libertad había varios productores de leche, ¿no? Y la distribuían por ahí. Así empezó. Lo de Nava Castillo es muy curioso. En la Olimpiada de Berlín de 1936 fue la única Olimpiada, si mal no recuerdo, donde hubo competencia oficial de polo. El general Nava Castillo, y por eso llegó a general, era muy amigo de los Ávila Camacho por los caballos, era un gran jinete, ¿no? Entonces tenían el equipo de polo que siempre ha habido en México, entre los militares y no solo, tradición por ese deporte que es deporte de los reyes, le llaman, que es muy caro. Creo que los caballos de polo son los caballos más caros del mundo, más que los de carreras o eso. Bueno, van a la Olimpiada. No me acuerdo de exactamente cuántos, pero el caso es que nada más llegan 4 competidores. Entonces ganan en el primer encuentro, pierde México, me parece que contra Inglaterra. La final, no sé si es Inglaterra-Alemania, medalla de oro y plata. Y la de bronce, pues nada más quedaban 2 equipos, los que habían perdido. Y a los que habían perdido se les enferman los caballos, no llegan al partido y México gana la medalla de bronce en polo. Ahí estaba el general Nava Castillo. O sea, llegaron, perdieron un partido y ganaron medalla de bronce. Esta es una anécdota muy curiosa. Sí, claro. Ay. Oye, hablando de anécdotas así curiosas, bueno, Mikel Arriola, ¿ves que es frontenista? Sí, el Jayalay. El Jayalay. Jayalay, claro. Y que también ahí ha sido campeón y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pues eso dicen, yo la verdad no lo he visto ni actuar en política ni jugar Jayalay. Más bien las dos cosas. Bueno, la remodelación y la reapertura del Frontón México fue con presupuesto del Instituto Mexicano de Seguro Social. Sí, y además pertenece a un sindicato, si mal no estoy. Los que operaban la parte del frontón. Del frontón, de los que ahí trabajaban, pues sí, sea de la familia Cosío, que fue la que le compró, por cierto, la Plaza de Toros, de la que estamos hablando, a don Eguip Simón, que fue el fundador. Me acuerdo de cuando abrieron África, ¿no? También. ¿Sí? ¿Cuántos años? Pues no sé, vivía el capitán Camacho en los primeros, o sea, cuando se abrió África, en los primeros intentos. De hecho, el accidente con sus tigres, a los que amaba profundamente, es por defender a un imprudente turista que se baja y lo atacan los tigres, ¿no? Entonces el capitán, que además estaba armado y que podía haber matado al tigre, pues intenta defender al paseante aquel, no sé cómo está en la serie, pero yo me acuerdo que eso se supo, ¿no? Que pudo haber hecho algo más, pero tampoco lo pensó. Tampoco es que haya sido tan terrible el ataque. Él falleció por la infección de la infección que dicen que se produce por bacterias propias de las garras de los tigres, ¿no? Y que el cuerpo humano no resiste, pues, que son letales. 1972, el año de apertura de African Safari. 1972, imagínate. Yo era un chamaco. ¿Sí? Ese tipo, sí, claro. ¿Y todavía estará algún león de esa época? De aquellos, no. Fíjate que un león del que me acuerdo otra vez. Es que Miren, los recuerdos. Me acuerdo nomás es cuestión de que uno diga taza. No, fíjate que había una taza en 1920. En el Paseo Bravo vivía un león que murió creo que ya en África, pues se lo llevaron. En el Paseo Bravo había una especie de zoológico. Estaba el acuario, donde hoy te cobran el predial. Y allá había un acuario, de veras. O sea, ¿en serio? Sí, claro, había pececillos. ¿En la fuente?
No, dentro del edificio. Ok. Ahí estaban las peceras y veías, había tiburones chiquitos, había una cantidad de pescaditos, había como el esqueleto pues de una ballena que estaba ahí colgada, creo que era un tiburón, no, ya no me acuerdo, creo que ahora está por allá en uno de los museos de los fuertes, de los nuevos, ¿no? De historia natural o algo así. Y junto había una fila de jaulas donde había básicamente changuitos y un león que se llamaba César, al que llegabas a ver al león César, y tenía la característica, el león, de que rociaba con sus desechos a los que lo estaban mirando. Se volteaba y sopas periquín, un poblano viejo ya lo sabía y no se paraba enfrente, ¿no? Sí. Claro. Porque era en cualquier momento el león pasaba a humedecer las caras de los que lo veían. A un pobre león que además caminaba, era verdaderamente una pena ver a César ahí, así se llamaba el león. Vuelta y vuelta y vuelta en un espacio que tendría 3x3 metros. El león. Y ese león terminó en African Safari. Los changuitos ahí se quedaron. Entiendo, ¿no? Pues se fueron muriendo. Esos changuitos un día, algunos compañeritos, parientes de Emilio Mauri, tan conocido en el fútbol, los liberaron una noche. Arrancaron y a León también. Ah, sí. Sí, no. Las puertas de las jaulas. Y se salieron y ahí andaban por los arbolitos Se quedaron, dice Manuel, del Paseo Bravo. Eso no sé, eso pregúntale a Manuel. Y había también un laguito con lanchas donde ibas ahí mismo en atrás de donde está el acuario, donde hoy te cobran el predial. Creo que todavía hay gente que va a remar ahí. El paseo, yo supongo que sí, sobre todo. ¿Dónde está la pista, no? No, la pista del otro lado. Ese kiosco era el del Zócalo de Puebla. En la remodelación que se hizo del Zócalo en ocasión del centenario de la batalla del 5 de mayo, en 1962, se diseñó el Zócalo como hoy lo tenemos. Y el viejo kiosco del Zócalo se lo llevaron al Paseo Bravo. Mira, ahí están las imágenes. Ese es el kiosco. Son de las que suele compartir Mario Riestra. En Twitter. Es que su papá era un gran conocedor de Puebla, Mario, querido amigo. Sí. Y además le interesaba mucho la historia y la cultura, ¿no? Y también había juegos mecánicos y otras cosas. Había atracciones Castañeda, se llamaban. Había el avión del amor, por ejemplo. ¿Dónde está? ¿Cuál es el avión del amor? Se subían las parejitas a un avión que daba vueltas, y se empezaba a elevar, daba vueltas y ahí arriba quedaba un ratito, no sé, y así le llamaban el avión del amor. Muy curiosas esas atracciones. Había los caballitos. Pues no que eran más conservadores. No, pues, ¿yo qué? Yo oía. Ay, Ya ves que soy memorioso, ¿no? Sí. El látigo, ese era mi juego favorito. Daba vueltas, cada vuelta. Qué bueno, sí. De repente, quítanos esa imagen, doctor, por favor. Mira, estamos el 5 de febrero, van a dar las 5 de la tarde, es horario infantil. Entonces yo sería incapaz. Ya no digas de decir lo que tú dices, ni siquiera de pensar. Ay, qué cosa tan simpática. ¿Cuáles eran entonces los lugares? ¿Así como el barco del amor o qué era? No, ese es el avión del amor. El así avión le del llamaban, amor. por alguna razón que ignoro. Y eran un par de aviones que daban vueltas ahí en los juegos mecánicos. El látigo, los caballitos. Los caballitos, desde luego, que no faltan en unas atracciones. El carrusel, digamos. El carrusel, exacto. Pero se le llamaban los caballitos. No se le llaman ni el carrusel ni el tío vivo. Así es. Que también le dicen, ¿no? En España en particular, los caballitos. ¿Qué otra cosa había? Las lanchitas, ya te dije ahí junto. Es un laguito. No me acuerdo. Alguna otra. Atracciones Castañeda. Duró mucho tiempo ahí. Sí. Mucho tiempo. Y después ya los llevaron para el Mercado Morelos, ¿no? No sé, las movieron de ahí. Eso que estás viendo no es el Paseo Bravo, lo que puso no sé quién. Pues es que es de Ayutla. Claro. Es máxima atracción. Solo porque el otro está calentando. Llevamos 20 minutos y no llega el pedido. Muy bien, ¿qué otra cosa? ¿En qué íbamos? No, las cosas que estás leyendo ahí que sacas y luego le das cuerda a uno. No, te decía que lo que existía en San Felipe Hueyotlipan, donde se ubicaban las carnitas, lugares muy específicos de Puebla de hace años, ¿no? ¿A ti tocó el autocinema, doctor? El que había en Los Fuertes alguna vez, no me tocó, la verdad, yo era muy escuincle para entonces.
Y recuerdo haber ido al autocinema de chaperón de alguien, justamente, con algún... Que era lo tuyo en tu infancia. Sí, ¿no? era Se usaba mucho, ¿no? Se usaba Chaperón. mucho, sí. Y estabas en la edad. El autocinema, alguna vez fui, pero sí no me tocó, muy chiquito. Luego hubo ahí un drive-in que le llamaban, donde estaba el autocinema, justamente en Los Fuertes, que ahí sí fui después. Al drive-in, No, de se llamaba El Balcón, así se denomina. En el mirador, ¿no? No sé, ahora hicieron, ves que lo transformaron Sí, todo. está la mantarraya. Exactamente. No sé qué hay ahí ahorita, pero no he ido. El Fuerte sí sigue uno, el otro ya no, el otro se volvió una especie ahí como lo cubrieron de plástico, pero bueno, eso no viene al caso, nadie me lo preguntó. Ni voy a dar mi opinión. Pero sí había un drive-in, El Balcón. Que dicen que pedían las cosas nada más oprimiendo el freno y se prendían las luces. Sí, Dicen. Tú lo viste, ¿no? Yo no sé, porque yo no estaba afuera donde se veían las luces. Cuando fui, pues yo estaba adentro, ¿no? Claro. Las luces del automóvil. Pero sí era una clave, ¿no? Oprimir las luces. Sí. Se prendían, se apagaban, entonces ya te llevaban tu malteada. ¿Esos eran los lugares de romance, digamos? Había mucha gente que iba a contemplar la ciudad hacia abajo, que además era una vista muy bonita, la verdad, desde ahí de Puebla, ¿no? Y yo supongo que algo se habrá ahí, no sé, romances que ahí nacieron, probablemente, ¿no? No lo sé. Personas. Y te que ahí se venían gestaron. hamburguesas, hot dogs, salchichas se le decía entonces. Malteadas de fresa, de chocolate, de vainilla. Ajá. Te sabías la carta, ¿verdad? Él casi no iba. Casi no ibas, pero te aprendiste la carta. Alguna vez fui al balcón. Pero no sé por qué estamos hablando de eso. ¿Qué dijiste? No, que hay sitios muy significativos de la Puebla. Sí, como el Paseo Bravo, el Mirador o el Balcón, ¿no? Los Fuertes iba mucha gente el fin de semana también, y la gente iba a hacer picnic. Bueno, hoy están haciendo el parque Amalucan. Lo que había en mi niñez era el bosque de Manzanilla, así se llamaba. Y era muy característico en el bosque de Manzanilla el día de campo los domingos, ¿no? Que llegaba, un día ahí nos correteaba una manada de animales, de cuadrúpedos y con cuernos, unos toros, unas vacas que andaban por ahí. Y de veras, no sé qué, si alguien le hizo algo a la vaca y se nos dejó venir ahí, y había arbolitos, te trepabas. Lo bueno es que era uno joven y ágil, ¿no? Trepabas al arbolito cuando te atacaban los cuadrúpedos. Y también la Ciénaga era como lugar de día de campo, ¿no? También, pero el bosque Manzanilla, o sea, Manzanilla era muy característico de aquella Puebla de los 60 para los días de campo. Y ahorita está absolutamente poblado, ¿no? Antes de que llegara la Amalucan ni llegabas, además, ¿no? Y además estaba lleno de árboles que luego se los acabaron. Mira, ahí está. Bonito lugar que también vemos. Ya prácticamente para despedir este programa, doctor. Disculpa que te hayamos quitado 2 horas de tu tiempo. Ya me aturdieron. Oye, y la primera mujer que porta el fuego olímpico, Queta Basilio. ¿Cómo no? Que era una mujer muy atractiva, una mujer muy esbelta, muy atlética, y que corrió, porque además subió corriendo una escalera inmensa. Oye, que además Queta nos platicó, estuvimos conversando con ella y nos platicó que la ropa que sube no era su ropa. Se la habían prestado. Se la prestaron ahí en un poco de últimas, ¿no? Tuvo problema con la ropa y de últimas fue de ponte, los zapatos no eran de su medida, ¿no? Bueno, sí. Que era me todo muy show. bien. A mí, yo estuve en la inauguración de la Olimpiada en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria en 1968 y en algunas otras cosas. Había comprado mi papá se compraba la serie de los boletos, hazte cuenta, y todos te daban boletos para todo. Los buenos los ocupó uno de mis hermanos que iba con un tío mío, y los que sobraban pues los ocupábamos como se podía. Por ejemplo, vi la final de hockey sobre pasto entre Pakistán y la India, que no sé ni cómo, sigo sin saber de qué se trata el hockey sobre pasto, pero vi la final olímpica, ¿no? Y cosas así de ese tipo. Y la Olimpiada sí me acuerdo muy bien. Me acuerdo la rechifla también a Díaz Ordaz, claro. Medio soterrada. La rechifla inmensa fue en el 70, la inauguración del Mundial. Ya se iba, ya era diferente el contexto. Ahí todavía la represión era tremenda, ¿no? Pero sí me acuerdo. Y de Queta Basilio, impresionante. La subida, además, corriendo al ritmo que lo iba haciendo,
de veras impresionante, ¿no? Sí. Y bueno, el contraste, ¿no? De las miles de palomas blancas, después de lo que había acontecido 10 días antes en Palomas la y globos también soltaron por miles los globos. A ver, ¿qué estamos escuchando, Águila? Tenemos a Angélica. Sí, dime dónde la conocí. Es que José Luis, cuando le habla a uno de Liz Taylor, te dices, claro, ella la conocí en una reunión que tuvimos y te empieza a decir. A Liz Taylor, no, a Jacqueline Bisset, esa sí la vi una vez, que era una bellísima mujer en Acapulco, en una discoteca, que si mal no recuerdas mucho que no existe, llamada Fantasy, pero no estoy seguro. No, yo todavía en los 90s existía. Pero Fantasy. eso no sé si en los 90s debe haber sido con Jackie Bisset, que es mayor que yo, desde luego. Pero que era una bellísima mujer. Y algunas otras. ¿Y de Angélica? Conocí a Farrah Fawcett, por ejemplo, que andaba así, ahí en Acapulco también, en un antro. ¿Qué hacías tú en Acapulco en los antros? Yo no sé qué hacía. Me enteré muchos años después que había mar, por ejemplo, ¿no? Existía la quebrada. Pero, sí, vaya. Era uno joven. Y además, yo tuve 2 juventudes. Todo esto que te platico, casi todo fue en la segunda juventud. ¿Por qué tuve 2 juventudes? Es algo que no diré en este momento al aire. Pero bueno, es mi segunda juventud. Y a Farrah Fawcett la vi con un actor que acaba de morir no hace mucho, mexicano, que se llama Jorge Luque, se llamaba el actor. Con él andaba la compañera, que era la mujer más bella del mundo, que por cierto no era muy alta. Da la impresión de así. Bueno, pues como pueden ver, efectivamente del dato que se planteaba, había tema y había cosa. Entonces, pues ahí está este fragmento donde recordamos al doctor José Luis Pandal en estos episodios, en estos momentos que tuvimos la fortuna de compartir en Al Aire a través de Radio Buabel 96.9 de FM y en estamosalaire.com. Pausa, regresamos. ¿Por qué Pago Express es la herramienta perfecta para tu negocio? Atrae más clientes, realiza recargas electrónicas, pagos de servicios, incrementa tus ingresos, desarrolla tu negocio y todo al alcance de un clic. ¿Qué estás esperando? Con Pago Express gano desde la primera vez. Contáctanos 2221 35 69 99. Oigan, hubo un retro que disfrutamos mucho, recordando a los amantes a la antigua, y bueno, pues historias, ¿no? Anécdotas de aquel momento, Vero. Sí, bueno, como varios, pero este en particular lo disfrutamos mucho, más por saber las anécdotas de precisamente eso, ¿no? Los amantes a la antigua. Que teníamos cierta referencia con Isra, que sigue en el baño. Sí. Con ciertas cosas que pasaron de inicios de 1900. Pero que también era curioso, ¿no? Siempre el compartir estas historias con el doctor Pandal, de cómo eran los románticos
de hace tiempo, que algunos lo siguen siendo, ¿no? Que siguen pues, compartiendo pensamientos, que abres la puerta del vehículo. Exacto. Que te paras para acomodar la silla, ¿no? Sí. ¿Y sigues mandando flores, amigo? ¿Es para Isra? Isra no está. De vez en cuando, pero ya no, pero sí, o sea, casi como antes no, pero ahora sí sigo abriendo la puerta del vehículo, ¿no? Con la silla. Uh-huh. Es que te nos fuiste, pero ya estás de vuelta. Sí, aquí estamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, que efectivamente sí. O sea, esas cosas de pues abrir la puerta, ¿no? Con la silla, las atenciones, pues, ¿no? Eso sí. Que eso siempre tendría que estar. Sí. Oye, y la cartita, la canción, la serenata. El que ahora, bueno, antes era la cartita, ahora pues a lo mejor puedes dejar un post-it por ahí, ¿no? Pegado. Una, que su foto en Instagram. Un poema, no sé. Y es que ya pues también la tecnología pues ya va cambiando y pues te tienes que ir actualizando, ¿no? Pero pues de repente sorprender con una cartita, un detallito de eso, con un chocolatito, alguna cosa así, pues siempre es bonito, ¿no? No, hombre. Uy. Sí. Sí, el amor es bonito. Así las cosas que... Sí. Y no nada más o sea, mencionaban la caballerosidad y esas cosas, que eso sí, creo que es bonito, pero también de las mujeres a sus parejas también. Uh-huh. El detalle. Sí. Sí, al final siempre es de ida y vuelta este asunto. Sí, claro. Y eso desde Isra, Pandal, la actualidad. Todo. Sí. Eso tendría que estar estipulado, ya no es un tema fijo. de sí, no es que antes eran, no. Eso tendría que estar así. Ya regresó del baño, se aventó como una hora. Fíjate que sí lo veo como sudando. Sí. No, como ya más tranquilo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Sí te tuviste que pegar en las rodillas? ¿Te quedó bien la escultura? No, hombre, fue una obra de arte. Ay, qué cosa contigo, de veras. Pero qué bueno que llegaste, amigo. Pues estamos hablando de ese bonito retro de Amantes a la Antigua, donde tuviste muchas anécdotas que contar. Ajá. Con el doctor Pandal. No son anécdotas, son reflexiones de otras personas que les estoy platicando. Ok. Aclara. Fuiste adoptando. Sí, claro, pues, como buen juglar, fui recopilando todas las historias y se las pasé a ustedes. Ha de ser. Sí, ¿por qué no me creen? No, sí, nosotros te creemos. Nunca hemos dudado nada de lo que nos dices. No, yo nomás nos esperamos a que alguien lo corrija. Yo creo que mi amigo es caballeroso por naturaleza. Sí. Manda flores por naturaleza, no porque quiera algo con alguien en específico, jamás. No. Él es así universal. Sí. Sí, claro, sí, es algo innato, ¿no? Ajá. No hay un motivo así como que, pues vamos a mandar flores y nada más. Sí. No mientan. No te confundas. Yo soy ese. Eso dice Isra. No, la verdad es que, bueno, ahorita en este recuerdo también nos habla un poco José Luis de eso, que antes los arreglos florales eran, pues sí, muy, muy del romanticismo. Y en la actualidad, decía él, ya son solo para ocasiones muy específicas. Claro. Entre otras, para funerales, decía. Ay, cierto. Que ahí es donde había más. Y ahí entra ahí con Isra, que sabe bien del negocio. Así, sí, hay cosas que no sé qué. Y bueno, ahí platicamos varias historias, así que vamos a recordar este bello episodio con el doctor Pandal. ¿Cuál la palabra? Más bien es referente a la actitud, a lo que uno dice, en fin, esa es una opinión mía, no hagamos algarabía al respecto. Por ejemplo, quiero iniciar de la siguiente manera y aprovechando la presencia del doctor José Luis Pandal. Vero, ¿cómo siempre algún día te he de pedir que aclares que soy doctor
en ciencias ocultas, porque me han pedido recetas Está padre eso. para antibióticos y de esas no puedo dar recetas para el alma, males del alma, sí. Ese Ay, qué es lo bonito. tuyo. Bueno, un poco por ahí va la historia. Pues no sé, la verdad, algún día buscando unas flores para algún efecto en una florería. Para algún efecto. Pues sí. No, pero cuéntanos bien. Oye, Cuéntanos el efecto. ¿sabes qué me sorprendió? Que la mayor parte de las flores que existían ya no venden flores para los románticos, sino para los enfermos y los difuntos. Lo arman al momento, ¿no? No, de veras, digo, te arman lo que tú quieras. O sea, quiero decir, tú pides tu arreglo y te lo hacen. Pero si tú llegas a, normalmente, ¿qué tienen? Coronas fúnebres en diversas manifestaciones y para enfermos, ¿no? De hecho, solo se preparan para el 10 de mayo y el 14 de febrero. pero otra vez son para las madrecitas. Ya el 14 de febrero yo tengo mis dudas si alguien manda flores. Es algo que se ha perdido en el sentido romántico, ¿no? Sí. ¿A ti te han mandado flores alguna vez, bro? Sí, varias veces. Willy, ¿tú sí mandas flores? El caso es, por ejemplo, un marido que manda flores, lo que dice es perdóname, o sea, básicamente, ¿no? Sí, normalmente trae una bandera antes blanca. decía te quiero mucho, o sea, también ha cambiado el significado de las flores. O algo quieres. O algo que, o qué hiciste, sí, hiciste? claro. El asunto es que... Pero vaya, mandar flores es confesión de parte, ya no es expresión de amor. 84. El caso de... ¿Mío? ¿O de quién? No, ¿Cómo te del llamas? está atrás de ti, ¿cómo se llama? El del Isra. Isra. De Isra es del 73. 73, yo 76. Yo no me acuerdo. No tiene que ver con la edad, más bien lo estaba nada más molestando, Ajá. me parece que es un asunto. Pero digo, sí calificamos entonces como románticos, como Pues, gente que habla. Califican como antiguos, yo como muy antiguo, pero sí. No me parece que sea romántico. ¿No te parece que sea parte una de cosa- lo que sí. se puede llegar a... O sea, en este, en puedes este abrir la contexto puerta. global del romanticismo, pues. Sí, puede ser, pero puedes abrir la puerta y no decir un te quiero, ¿no? Y entonces eso te quita romanticismo. Ah, y para no decir te quiero ni nada, dar toda la vuelta, no. Hola, soy Ángel Andrade y comento que conquisté a mi esposa con serenatas y no me arrepiento. Eso también se perdió. Antes se hacía mucho la serenata. Fue cambiando el género. Antes llegabas con mariachi, luego con trío y Es así. que lo que va cambiando es la vida. La crisis. Llévale una serenata a una señorita, bueno, a una muchachita que viva en el piso 14. De un multifamiliar. Ya por ahí empiezas, ¿no? O que viva en un que viva en de estos Lomas. conjuntos habitacionales multitudinarios, ¿no? Que tienes que llegar y decirle al de la puerta, a la vigilancia, oiga, voy ahí a la casa 28 del bloque número 17, que en el tercer piso. O sea, eso también complica las serenatas, por un lado. Por otro lado, también la gente que anda cantando en la calle, a los ojos, por ejemplo, la policía no es un romántico, sino un escandaloso. Eso también ha cambiado, ¿no? O sea, ¿qué anda usted haciendo aquí a la 1 de la mañana dando voces en la calle? Han cambiado las cosas, ¿no? Entonces, también otra. En algún momento, las serenatas que uno llevaba en la primera juventud eran con los cuates que medio tocaban la guitarra y más o menos tratabas de organizar tu muñequita linda y esas cosas que se cantaban. Hoy ya no abunda ese tipo de expresión artística. Dice un cuate, vamos a serenatas, estás loco. En serio, vaya, no es fácil, ¿no? Por un lado, más bien son reuniones en casas familiares donde se canta en un momento dado, y si te vas a buscar a un profesional de la música, un mariachi y un trío, pues te cobran una fortuna que tampoco está al alcance de muchos de los que tal vez llevarían serenatas, más bien jóvenes, ¿no? Que no tienen el billullo. ¿Tú solías llevar serenata? Yo llevé una que otra, sí. Es que me cuenta... ¿Y en la misma? Me cuentan que llevó 50 y tantas veces serenata. ¿En serio? Más o menos, sí, en serio. O sea, Como 54, me con decías. algunas cosas así, como que hoy no entiendo. Una vez llevé una serenata de, ya no me acuerdo, Siempre eran de 20 canciones, pero las 20 fueron la misma. La misma canción, 20 veces. 20 veces. Por Que ahorita la ejemplo. vamos a escuchar, por cierto. Sí, ya es como necedad. Sí, ¿no? sí, que era con trío, con mariachi, Con orquesta. Yo fundamentalmente con mariachi, o sea, lo mío era el caballo, el sombrero, la pistola y el mariachi. Sí, ¿ustedes se imaginan a José Luis Pandal llegando a caballo por una dama a su escuela? Oye,
Esas son las anécdotas de las que no podemos hablar. ¿Cómo? Esa Por es muy respeto a buena. las instituciones educativas A la Esparza. y a la Secretaría de Educación Pública. Ah. Pero yo sí pues, andaba a caballo en la ciudad, aunque no crean. Ajá. Sí, cómo no. Iba a misa en la iglesia de Huexotitla de 12, que era una misa muy juvenil. Con un amigo mío atábamos los caballos a las varillas de la entrada, pues estaba ¿Es en en serio? construcción. Sí, claro que es en serio. Sí, claro. Salíamos de la Plaza del Charro, que estaba donde hoy está la Secretaría de Finanzas, y avanzabas hasta, era fácil, la ciudad se acababa muy pronto, ¿no? Se montaba a caballo en el campo en lo que hoy es el Parque Ecológico, era el campo de aviación Pablo L. Cidar. Y andabas ahí montando a caballo y tal, y de repente salían los soldados, chiflaban, el avión, entonces ya quitabas los caballos de la pista porque iba a bajar uno de sus carcachas había unos aviones viejísimos. En fin, verdaderamente retro de lo que me estoy acordando. Porque estoy hablando de hace 45 años. Oye, pero cuéntanos lo del potro. No. Lo del potro escolar. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Digo, yo usaba el caballo como medio de transporte, no como motivo de escándalo. Oye, ahora estamos escuchando Bonita, que esta canción es la que dedicaste. Se repitió varias veces. Se repitió Porque dije, 22 ¿qué otra? veces. No, pues ¿para qué otra? Sí, esa está bonita. Esa es bonita, sí, ¿No? sí. Y Exactamente. esa te aventaste Esa la era de hora Luis completa. Alcaraz, justamente bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Así empieza la canción. Oye, pero me decías que tú incluso desde pequeño eras como... ¿Cómo me dijiste? Incluso de chiquito era... No sé. Espérate, me dijiste algo hace rato. No, pues ya perdiste. Ah, desde niño era antiguo, dices. Lo que pasa es que uno crece y nace en su contexto. ¿Sabes ahí qué me pasa con la música? Yo viví en un lugar donde la televisión llegó con las antenas parabólicas. O sea, yo sé que eso ya no es moderno, ya hace 20 años. Pero bueno, antes de eso, nunca había imagen en Acatlán porque es una especie de olla rodeada de montañas donde no llegaba la señal de televisión, llegaba el radio. Y de hecho, cuando yo era muy niño no había energía eléctrica permanente. Había un señor, don Aristeo Centeno, que le vendía a los que le podían pagar de su propia planta de gasolina. Y entonces se escuchaba mucho el radio hasta las 10 de la noche, que don Aristeo se iba a dormir y apagaba la planta. Y ahí se acababa la luz, la luz eléctrica, que así se decía, ¿no? O sea, mi casa tiene luz eléctrica, era Sí, así se usaba, pues. Pero bueno, entonces mi vida musical estaba referida al radio, ¿no? Y oías cosas como de Acricri, que tenía un programa donde cantaba canciones y te contaba cuentos para niños, pero también La Hora Azul de Agustín Lara, ¿no? Algún otro programa que había en la noche que conducía el tío Polito, si mal no recuerdo, Manuel Bernal, que leía poemas y tocaba canciones de este tipo. Entonces, en ese sentido yo desde chiquito era antiguo. Es que, o sea, la referencia musical que yo tenía era mucho más antigua. O sea, lo que oían mis papás no era ni siquiera de la época de mis papás, era probablemente de épocas anteriores. Y son un poco las canciones que le estamos compartiendo esta tarde aquí en Al Aire. Un pariente mío llegó a dar serenata y cuando estaban cantando llegó la susodicha de la serenata en el coche de otro chavo. ¿Qué tal? Hay una canción, esa no sé si la encuentres, de mi queridísimo amigo, que en paz descanse, Cacho Dubancet, que decía, yo le hablaba en chino y ella me entendía en francés, yo le hablaba en japonés, ella hablaba en japonés y yo hablaba en esperanto, pero ella se fue con otro que no hablaba tanto. Se aplica para el caso. Claro, no recuerdo cómo se llama la canción de mi querido Cacho. Pero suele suceder que uno anda ahí de romántico y llega uno práctico. Así es. ¿No? Así es. A pesar de todo, donde con defectos y virtudes el amor está por encima de lo demás, dice el Eva, que ya se puso intenso. Pues de eso se trataba, que hoy jueves se hagan parejas felices. Valentín Sánchez, mucho romance. Se dio por las sinfonolas en los años 60, mucha música bonita. No, te digo que todos los compositores, Silvio Pablo tiene unas canciones románticas milanesas extraordinarias. Es que los buenos, o sea, al fin y al cabo, ¿por qué va uno a cantar? O sea, por ejemplo, hay quien canta el himno nacional porque es soldado y todos los lunes se lo ponen. Pero uno canta por el sentimiento, ¿no? Entonces, tiene lógica que haya canciones de amor. O sea, ¿por qué otro motivo puedes componer una canción?
digo yo, ¿no? Ujú. A lo mejor para lambisconear a alguien. Fíjate, esto del himno nacional, no vamos a cantar el himno nacional de ninguna manera, porque además hay un reglamento para hacerlo. Pero si te pones a ver lo que era el himno nacional en su origen, cuando Santana, triunfador, hace este concurso y lo ganan Jaime Nuno y Bocanegra, tenía estrofas que luego desaparecieron, que eran verdaderamente lambisconear al señor presidente. Del guerrero inmortal de Zempoala te defienda la espada terrible y sostiene su brazo invencible tu sagrado pendón tricolor. Él será del feliz mexicano en la paz y en la guerra el caudillo, porque él supo sus armas de brillo circundar en los campos de honor. Esta estrofa del himno nacional es una lambisconeada al generalísimo Su Alteza Serenísima, ¿no? Sí. Entonces, claro, la tradición va convirtiendo, como la marsellesa, que no se compuso, un canto de guerra que no se compuso para hacer el himno de Francia. Pero lo que quiero decir, hay motivaciones para componer canciones, claro. Componer una marcha militar, por ejemplo, tiene un sentido, o sea, claro, quieres motivar al soldado o al patriota. Pero componer una canción romántica es muy lógico, pues, de alguna manera, ¿no? Entonces, los grandes compositores fundamentalmente tienen canciones de amor, ¿no? Oye, ¿qué me dices de este tema de José José? ¿Este cuál es? A ver. Yo sería farolero. Esta disposición del enamorado a hacer cualquier cosa con tal de ser correspondido, eso es farolero. Bueno, ahí está el recuerdo de esa visita del doctor Pandal que nos cayó a un retro. Hicimos varios, alguna vez hablando de la independencia, otro hablamos de la Constitución, otro hablamos del 68, hicimos todo el recuento del 68, que vieron ustedes por ahí algún fragmento. Así tuvimos varios retros que compartíamos con él. Sí. Bueno, a veces de deporte, ¿no, Isra? Hablábamos mucho de deporte, él siempre fue un defensor a ultranza de Rey Pelé, por encima de Maradona, Messi y el que me digas, ¿no? Claro. Sí, decía sí, bueno, y también del Atlético de Madrid, su equipo, que le siguió, y de la Fórmula 1, que la verdad es que es un experto, quizá muchos de las viejas épocas del automovilismo, o sea, viejas me refiero de los 80s y los 90, no crean que tampoco cuando Fangio ganó, no, y bueno, pues ponderaba mucho los triunfos de Fernando Alonso, piloto español, ¿no? Se dieron otras circunstancias, pero sí, fanático del fútbol, yo creo que del fútbol y del automovilismo, en específico, ¿no? Sí, a inicios del año pasado, pues antes de la pandemia, nos vimos en su departamento y ahí estuvimos platicando de muchas cosas y entre otras recuerdo que me dio una caja que además ahí tengo y atesoro con revistas, recortes, banderines, todo lo que tenía que ver con el fútbol, porque uno de sus hermanos era muy fan del fútbol. Y ahí me platicó de la historia de cuando fueron a Barcelona juntos y que fueron al estadio del Barcelona, que tuvieron oportunidad por circunstancias, porque un amigo conocía a no sé quién, de ver a alguno de los jugadores del Barça. Hombre, siempre había historias de todo tipo, ¿no? Y que muchas de ellas las compartía de manera sumamente generosa. Y bueno, luego se armaban estos debates y estas discusiones. De qué valía más, si jugar bonito o ganar, ¿no? Porque él defendía un poco el asunto del Atlético de Madrid. Nosotros decíamos, pues es que el Atlético de Madrid no juega o no hace nada por el fútbol como tal. Ellos solo piensan en el triunfo, en que suceda, en que no propongas nada a lo largo del partido, te vayas por un remate que él decía, aquí lo importante es el triunfo. Y había que ganar, y entonces ganaba el Atlético de Madrid, y pues él andaba muy contento, y uno decía, ¿y el daño que le hacen al fútbol? Ajá. Sí. Sí, muy al estilo, por supuesto, de su técnico, ¿no? El Cholo. El Cholo Simeone, sí, porque él lo defendía a ultranza, él decía el triunfo a como sea, ¿no? Sí. Pero era característico, o es característico de este Atlético de Madrid, que después creo que todavía lo vio campeonar, no sé si me sí, equivoco. cómo no.
todavía cuando nosotros fuimos a Madrid, todavía le trajimos ahí sus detallitos del Atlético de Madrid, Sí. al doctor Pandal, te voy a decir, él es de los que tuvo la fortuna de presenciar muchas cosas que marcaron también la historia. Bueno, él estuvo presente en los 2 mundiales que hubo en México, en el 70 y en el 86. Él estuvo en el estadio, vio a Pelé en el Azteca, vio a Maradona en el Azteca, el día de la mano de Dios, ahí estuvo, el día del gol contra los ingleses, ahí estuvo. O sea, él tenía esto, ¿no? Que había tenido esa oportunidad y que además nos comentaba cosas, ¿no? Al respecto. Nosotros no vimos a jugar a Pelé, bueno, cuando menos yo no, Isra creo que desde los 17 años. Sí, en el 50, ¿no? No, en el 50, en el 50 es cuando precisamente Pelé ve llorar a su padre porque Brasil pierde el Mundial en casa y ahí Pelé le promete que un día él le va a entregar una Copa del Mundo y luego pues sucede, ¿no? La historia. Pero Pelé en el 50 todavía no era... Era un chamaco. Sí, hombre, pues debuta de 17, poco menos de 17 años. ¿Cómo? Entonces, ¿Isra es más grande que Pelé? Claro, Isra es más grande que Pelé. De hecho, Isra utilizó antes los anuncios de Pelé. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, yo fui el que hizo los... La bomba. No, ¿qué anunciaba Pelé? No, pues la pastilla azul. Ah, cierto, el sildenafil. Sí. Y no era el Flanax, precisamente. Qué cosa con Así es Isra cuando va a comprar su Flanax. Sí, pero tú vas a comprar Flanax. Les cambias el empaque. Sí, para que es que con esta gripa necesito desinflamar los pulmones. Ay, qué cosa. Bueno, pues ahí está el recuerdo del doctor Pandal aquí compartiendo con nosotros. A ver, estamos hablando de algo muy bonito, sí, de recordando a Pandal y así. Sí. ¿Y por qué tienes siempre que hablar de mi amigo? No, pues es que de alguna manera se contrapone. ¿No te acuerdas que José Luis decía, cuando él andaba ya por los 60, decía, yo soy sexagenario, es decir, ajeno al sexo? Okay. Entonces era una cosa muy, muy divertida. Amigo, yo te defiendo, lo sabes. Gracias. Qué bueno, imagínate si no. Amigo, estoy contigo. Siempre, toda la vida. Bueno, pues ahí estuvo este recuerdo y este programa especial que agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Y nos vamos a despedir nosotros y luego les dejamos la despedida tradicional de José Luis, para que lo sigan teniendo en su recuerdo y en sus corazones. Gracias a todos, Vero. Tengan muy bonita tarde. ¿Cómo se llama este muchacho? El que estuvo en el baño. Isra se llama Isra. Ranchito. Isra, gracias. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Adiós. Armando Valerdi. Gracias a todos, cuídense mucho. Bueno, pues nos vemos en el siguiente. Adiós, Kairi. Adiós, que tengan una linda tarde. Bueno, pues sigue Alex Ramírez con Cantares, gracias a Néstor Vázquez y a todo el equipo, como siempre, que hace posible esta emisión de Al Aire. Pásenla bien, buena tarde, quédense con la frecuencia universitaria, nos escuchamos mañana a las 3. Siempre para mí es un gusto y un placer estar por aquí, trabajando, opinando y haciendo, cumpliendo con el deber, porque es un modo de cumplir con tu deber, Manuel. Claro. Los políticos lo hacen en su momento, los que nos dedicamos a la comentocracia que dice alguno, cuando menos mi actitud es esa, ¿no? Por ahí le sirvo de algo a alguien y de eso se trata. Muy agradecido con todos ustedes, pero sobre todo pues muy agradecido con ustedes que nos ven, amigas, amigos, que cuando nos ven le dan de veras sentido a mi trabajo, personalizaré en este caso. Pero en fin, muchas gracias por todo a los de adentro y a los de afuera. Por aquí nos seguiremos viendo. Hoy no digo adiós, sino hasta siempre.